Querían tener otro hijo, pero someterse nuevamente a un tratamiento de fertilización in vitro no era una opción para ellos en este momento por razones económicas. Así que decidieron que adoptar sería su mejor opción. Después de someterse a múltiples evaluaciones y clases, finalmente fueron aprobados para adoptar. Pero estas dos personas resultarían ser el tipo de personas que nunca, jamás deberían poder adoptar a ningún niño. Bienvenida o bienvenido de nuevo, soy Cassie y este es Un Mundo Malvado. Solo quería decir que agradezco todas las palabras amables y condolencias sobre mi hermana en el último video. Lo aprecio muchísimo. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre un bebé que fue sacado de su hogar y puesto en un lugar mucho peor. Y está en debate si alguna vez debió haber sido sacado de su hogar en primer lugar. Esta es una historia frustrante, chicos. Esta es la historia de Leland James Corkhill. Leland James Corkhill nació el 21 de diciembre de 2019 en Whitehaven, en el condado de Cumbria, Inglaterra, hijo de su madre, Laura Corkhill. Tenía dos hermanos mayores. Leland era un bebé alegre y despreocupado, con una risa contagiosa. También tenía la sonrisa más tierna, mejillas regordetas y adorables, y unos grandes ojos azules. Después de que Leland James nació en el hospital West Cumberland, a su madre le dijeron que no iría a casa con ella. Cuando Leland tenía 48 horas de nacido, quedó bajo cuidado de servicios sociales. Ahora, los servicios sociales de Cumbria dijeron que le habían informado a Laura Corkhill 3 veces antes del nacimiento de Leland que planeaban quitarle la custodia porque pensaban que no podría satisfacer las necesidades del bebé. Laura dijo que nunca le dijeron esto y que ni siquiera recibió ningún documento hasta el día en que realmente le quitaron a Leland. Ahora, la razón por la que los servicios sociales sacaron a Leland del cuidado de su madre fue porque años antes también le habían quitado a sus hijos mayores. Laura Corkhill en realidad había estado en una relación abusiva. Y cuando intentó terminar esa relación y llamó a la policía para que lo sacaran de la casa, ellos también llamaron a los servicios sociales y le quitaron a sus hijos. Esto llevó a Laura Corkhill a un estado mental terrible, y en algunos momentos ni siquiera quería existir. Luego quedó embarazada de Leland y decidió comenzar de nuevo. Laura estaba emocionada de convertirse en mamá de nuevo, y en ese momento no tenía pareja. Meses antes de que naciera Leland, una trabajadora social visitó la casa de Laura Corkhill para revisar dónde viviría el bebé. Y quedó impresionada con todos los preparativos que Laura había hecho para su nuevo pequeño. Incluso le hizo un cumplido por el cuarto de bebé que había preparado. La agente tranquilizó a Laura diciéndole que no creía que hubiera ninguna posibilidad de que le quitaran a su nuevo bebé, ya que todo parecía estar en orden. Pero luego reemplazaron a la primera trabajadora social por otra, y esta no fue tan amable con Laura. Ahora, Laura era sumamente abierta sobre su relación abusiva pasada y ya había aprobado varias clases para padres. Prácticamente estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que los servicios sociales no le quitaran a su nuevo bebé. Así que fue una completa sorpresa cuando Leland James, su nuevo bebé, le fue quitado a tan solo 2 días de nacido. Y durante el siguiente año, Laura Corkhill lucharía para intentar recuperarlo, pero desafortunadamente eso nunca sucedería. Después de que Leland James fue separado de su madre biológica, lo colocaron en su nuevo hogar con su madre adoptiva, Charlotte Day. Ella dijo que mientras estuvo ahí, él era feliz, risueño y le encantaba jugar. Ahora, Laura Corkhill tenía visitas con su hijo 4 veces a la semana y se aseguraba de ir a cada una de ellas. Ella adoraba estar cerca de él. Incluso le pidió a los servicios sociales si podían extender sus tiempos de visita, aunque eso fue negado. Y luego, en marzo de 2020, durante el primer confinamiento nacional por COVID, ya no se le permitió ver a Leland. Tuvo que hacer videollamadas con su pequeño en su lugar. Y ella cree que los servicios sociales usaron esto en su contra y hicieron que pareciera que no quería visitar a su hijo tanto, cuando ella estaba desesperada por verlo y recuperarlo.
Luego, poco después de esto, en julio de 2020, los servicios sociales le informaron a Laura Corkhill que su hijo Leland James sería puesto en adopción. En agosto de 2020, Leland James, de 8 meses, fue puesto con Laura Castillo, de 38 años, y su esposo Scott Castillo, de 35. Eran una pareja de Barrow y también tenían una hija biológica mayor que vivía en la casa. Habían sido aprobados para la adopción por un panel de adopción después de completar una evaluación de 8 meses y no se había planteado ninguna preocupación sobre su idoneidad para ser padres adoptivos. Aparentemente, la hija biológica de Scott y Laura fue concebida mediante varios tratamientos de fertilización in vitro, pero ahora el dinero no les permitía eso, así que decidieron que adoptar sería su mejor opción. Días después de que los Castillos recibieran a Leland, Laura Castillo comenzó a tener problemas. Incluso trajo a algunos familiares para ayudar con el pequeño. Y sí, la madre biológica de Leland tiene el mismo nombre que su madre adoptiva. Ambas se llaman Laura. En noviembre de 2020, una trabajadora social visitó la casa de los Castell y reportó preocupaciones sobre el vínculo de Laura Castell con el pequeño. De hecho, Laura le había dicho que no amaba a Leland, y esto no es inusual en las adopciones. Sin embargo, lo que Laura le dijo a la agente de servicios sociales fue inusual. Laura le dijo a esta trabajadora social que Leland no quería ponerse de pie y que simplemente era flojo y grande. Laura Castillo también dijo que sentía que solo estaba cuidando al niño como niñera. Cuando la agente sugirió sacar a Leland de la casa, Laura Castillo se negó. La familia extendida lo quiere, por eso se queda. En diciembre de 2020 se revisó la situación de Leland y se informó a los Castillo que no podrían adoptarlo permanentemente sin más trabajo terapéutico. La pareja decidió seguir con el proceso y se sugirió una reunión de planificación de cuidados con los trabajadores sociales para el próximo año. Pero esa reunión nunca sucedería porque el 6 de enero de 2021, alrededor de las 8:15 p.m., Laura Castillo llamaría al 911 y solicitaría una ambulancia para los residentes. Ella dijo que Leland James, de 13 meses, no respondía y tenía dificultades para respirar. Ella dijo que él se lastimó la cabeza al caer del sofá. Pero una vez que los paramédicos llegaron a la casa, de inmediato se volvieron sospechosos de la historia de Laura. Porque Leland no solo había sufrido un paro cardíaco, sino que también tenía una hemorragia cerebral, lo cual no sería causado por caerse de un sofá. Leland James fue trasladado de urgencia al Hospital General Furnace. Después fue trasladado al Hospital de Niños Alder High en Liverpool, donde lo pusieron en soporte vital. Lamentablemente no se pudo salvar al pequeño y Leland James falleció al día siguiente, el 7 de enero de 2021. Laura Castle afirmó a la policía, familiares y amigos que la muerte del pequeño fue un trágico accidente. Eso había sucedido mientras su esposo, que trabajaba en el turno nocturno, estaba durmiendo. Y él se cayó al suelo. Tú inmediatamente. Abofeteaste todo sobre Leland. James. Leland solo había estado con ellos 5 meses antes de morir. Y la madre biológica de Leland, Laura Corkhill, fue contactada el día que lo enviaron al hospital. Desafortunadamente, no le dieron el nombre del hospital al que llevaron a su hijo, y ella no se enteró hasta aproximadamente 24 horas después. Cuando Laura Corkhill se enteró de en qué hospital estaba Leland, fue corriendo para allá. Pero desafortunadamente, cuando llegó, ya era demasiado tarde y Leland Corkhill ya estaba muerto, y su cuerpo era necesario como evidencia. Así que ni siquiera le permitieron a Laura Corkhill abrazar a su pequeño hijo. Una última vez, Leland Corkhill había muerto por lesiones masivas en su cerebro, columna vertebral y ojos. La patóloga que realizó la autopsia dijo que el grado de fuerza que se habría ejercido sobre Leland para causar estas lesiones habría sido significativo. La patóloga dijo que muchas de sus lesiones eran consistentes con una agresión y los moretones en su cabeza y rostro eran compatibles con pellizcos, bofetadas, empujones y pinchazos.
También había una herida en sus labios que fue causada por Laura Castillo al meterle a la fuerza una botella en la boca, por enojo y no para consolarlo como ella decía que lo había hecho. Laura Castillo fue arrestada por asesinato y crueldad infantil. Scott Castillo fue arrestado y acusado de causar o permitir una muerte y de crueldad infantil. Al parecer, Laura Castillo le comentó a una terapeuta de salud pública en una sesión que tenía dificultades para controlar su ira, además de depresión y ansiedad. También mencionó que solía estar irritable y de mal humor. También dijo que le gritaba demasiado a su hija. Y se descubrió que Laura bebía 6 botellas de vino cada semana y su esposo Scott, casi la misma cantidad. Además de todo esto, la pareja tenía problemas financieros, tenían muchas deudas y claramente estaban teniendo dificultades. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿querían adoptar a Leyland para agregar un nuevo miembro a su familia? ¿O querían adoptar al pequeño para recibir ese pago mensual? Así que toda esta información crítica que Laura Castillo había revelado no fue enviada a su médico general, lo que significaba que el panel de adopción no tenía esta información en el momento en que tomaron su decisión. Además, Laura Castillo no compartió esta información con el panel de adopción, porque ella quería engañarlos para poder adoptar a Leland de todas formas. Laura y Scott Castillo fueron a juicio en mayo de 2022 y como dije, Laura Castillo había sostenido todo este tiempo que su muerte solo fue un accidente. Eso fue hasta el día en que el jurado prestó juramento para el juicio de Laura y Scott. En ese momento, Laura se declaró culpable de homicidio involuntario porque, aunque sabía que había matado a Leland, dijo que no fue su intención. Laura continuó diciendo ante el tribunal que esa mañana, después del desayuno, había sacudido violentamente al pequeño porque no dejaba de llorar. Y su cabeza había golpeado el descansabrazos, lo que provocó que se cayera de su regazo al suelo. Sin embargo, los expertos médicos le dijeron al tribunal que el grado de fuerza necesario para causar esto, sus lesiones habrían sido graves y no habrían sido causadas por caerse en el descansabrazos o caerse del sofá. El tribunal creyó que Laura Castillo había perdido la paciencia y había golpeado la parte trasera de la cabeza de Leland contra un objeto duro, como un mueble. Laura Castillo ya había asegurado a los trabajadores sociales que no castigaba físicamente al pequeño, como no debe hacerse con un bebé. Sin embargo, su abuso hacia Leland fue detallado en muchos mensajes de texto entre ella y su esposo Scott. En un mensaje de texto, Laura Castillo se refiere a Leyland como un verdadero idiota, un imbécil y un tonto. Él es un bebé, mientras que su esposo lo llamaba gordo de mierda, idiota y estúpido. Algunos de estos mensajes de texto mostraron que, aunque Scott no estaba abusando de Leland directamente, él sabía del abuso y lo estaba alentando activamente. Los mensajes de texto del 23 de septiembre de 2020 revelaron que Laura Castillo le había enviado un mensaje a su esposo, quien estaba trabajando en el turno de noche en ese momento, diciendo, honestamente, realmente no me gusta él. Es muy quejumbroso y me arrepiento de haberlo hecho. Ella agregó, voy a perder la cabeza. Él simplemente me molesta todo el tiempo. Nunca puedo tener un buen día o noche. Nunca. Otro mensaje de texto de Laura Castillo ese día decía, aunque necesito dejar de golpearlo, porque si empiezo no voy a parar. No nos lleva a ningún lado y me siento mal. ¿Tú lo hiciste? Porque si de verdad te hubieras sentido mal, habrías parado en vez de seguir hasta que él estuviera muerto, Laura. Al día siguiente, ella le escribió de nuevo a su esposo, diciendo, lo he golpeado muchísimo, ya no puedo más. Él se va a tener que ir. A lo que Scott respondió, está bien, bebé, él realmente lo arruinó. Al menos lo intentamos. Y al día siguiente, hubo aún más mensajes llenos de odio entre los dos. Laura le escribió a Scott diciendo, ya le pegué otra vez, no quiero hacer esto. De verdad, ya no sé qué hacer. Nadie te habla de estas cosas. Eso es raro, siempre escucho a la gente decir que los bebés lloran. Pero al parecer Laura Castillo no recibió ese mensaje. Luego continúa diciendo, parece que solo soy una madre abusiva. Y la respuesta de Scott, no eres una madre abusiva, cariño, para nada, no digas eso.
Él está demasiado mal para que lo manejemos. Mejor déjalo así. No quiero que tengas una crisis nerviosa. Eres más importante para mí que él. Así que, en el momento en que se enviaron estos mensajes de texto, Leland tenía menos de un año. Y están hablando de Leland como si fuera un adulto al que odian. O sea, hola, es un bebé. En la corte, Laura Castillo afirmó que los mensajes no debían tomarse en serio porque reflejaban su sentido del humor. Durante el juicio, la señora Lloyd, vecina de los Castillo, testificó. Ella dijo que ella y su familia escuchaban constantemente a Laura gritar, así como un sonido de bofetadas y a un niño llorar. Y otra vecina dijo que había escuchado a Laura Castillo gritar innumerables veces y que la mayoría de las veces solo eran groserías. Ella agregó, escucharías las cosas más horribles. Y la frecuencia de los ruidos solo aumentó hasta la muerte de Leland. Y cuando la fiscal le preguntó a la señora Lloyd si alguna vez había contactado a las autoridades después de escuchar esto, ella dijo, no, y eso es algo que no me deja tranquila. Cuando le preguntaron por qué no, dijo que no quería tener una situación incómoda entre ella y los Castle. También testificó Ellie, la hija de la señora Lloyd. Ella dijo que a menudo escuchaba a Laura Castle gritar durante entre 5 y 10 minutos seguidos. Ella dijo que 2 días antes de que Leland muriera, el 4 de enero escuchó a Laura Castle gritar y chillar, además de arrojar juguetes. Y el día en que Leland resultó herido, el 6 de enero, dijo que escuchó un golpe muy fuerte, como si algo hubiera caído al suelo. Y Charlotte Day, la anterior madre adoptiva de Leland James, quien lo había cuidado desde que tenía solo 2 días de nacido, dijo que ella y su familia estaban absolutamente devastadas. También dijo que no está segura de si quiere seguir siendo madre adoptiva porque ya no sabe si puede confiar en los padres adoptivos. También le dijo al tribunal que Leland era un niño contento y feliz, que además amaba jugar, que lo cargaran y que lo abrazaran. Esto contrastaba con lo que Laura Castillo había dicho. Ella afirmó que Leland era quejumbroso, lloraba todo el tiempo y rechazaba el afecto. Quizá él rechazó tu cariño porque sabía que eras un monstruo. Videos de Leland en la casa de Laura Castillo, donde ella le pide guardar silencio. En un intento de defender a su clienta, el abogado de Laura Castillo dijo que sabía que ella estaba teniendo dificultades porque su esposo trabajaba de noche y también por el confinamiento. También dijo que hubo días buenos y que claramente los Castillo querían a Leland. También dijo que no era el tipo de abuso gratuito que se ve en los titulares, y la jueza estuvo de acuerdo. De todos modos, Leland está muerto, así que ¿a quién le importa qué tipo de abuso fue? Lo abusaron y lo mataron. O Laura lo hizo y el tonto solo se quedó ahí viendo y dejó que pasara. Quiero decir, Scott, discúlpame. Y Scott Castle diría que sabía que su esposa estaba teniendo dificultades, pero no pensó que ella lastimaría al niño. En serio, Scott, incluso después de esos mensajes de texto que acabamos de escuchar. Y Laura Castle lloró fuertemente durante todo el juicio, especialmente cuando la madre biológica de Leland, Laura Corkill, leyó su declaración y llamó a Laura Castle un monstruo absoluto. Laura Corkill dijo que le habían quitado a su hijo por riesgo de daño emocional y físico. Pero en realidad, él había sufrido todo esto a manos de su madre adoptiva. Ella continuó diciendo, me dijeron que él tendría una buena vida, y yo estaba de acuerdo con eso. Ahora estoy destrozada. Puedo decir honestamente que esto nunca habría pasado si él hubiera estado conmigo. Ahora, una vida inocente ha sido truncada. Me destroza saber que nunca volveré a ver su rostro. Y Laura Corkill continuó suplicándole al juez que le diera a Laura Castle la sentencia máxima. Tras 2 semanas y media de juicio, el jurado tardó menos de 3 horas en dar su veredicto. Declararon a Scott Castle no culpable y fue absuelto de todos sus cargos. Sí, Scott Castle salió libre, aunque él sabía del abuso y lo estaba alentando.
Ahora, Laura Castle fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 18 años. La jueza la condenó a 21 meses por crueldad infantil, a cumplir de forma concurrente. Él dijo que Laura Castle era un ser humano horrible y una mentirosa manipuladora. Ahora, lo que exactamente le sucedió a Leland James el 6 de enero aún se desconoce, ya que Laura Castle minimizó seriamente la violencia que se le había infligido al pequeño. Y aparentemente, mientras estaba en prisión, Laura Castle ha sido aislada y marginada, pero solo ella tiene la culpa de eso. Ahora, lo creas o no, después de la muerte de Leland, los servicios sociales aún intentaron tomar la iniciativa. Querían cremar a Leland y trataron de escribir su elogio fúnebre. Sin embargo, esta vez su madre biológica, Laura Corkill, luchó aún más fuerte. Ella dijo, intentaron controlarme totalmente, pero no funcionó. Intentaron hacerme olvidar que era madre, pero nadie puede quitarme eso. Y Laura Corkill dijo sobre él, a Leland James le gustaban los besos y los abrazos, y siempre se dormía en mis brazos. Mi hijo, Leland James Corkill, era un niño feliz. Siempre tenía una sonrisa brillante y radiante, una sonrisa que iluminaba los días, incluso en mis peores días. Él es mi rayo de sol. Mi hijo Leland James me visita en mis sueños. Él siempre estará a mi lado, seguro para siempre ahora dentro de mi corazón. Gracias por escuchar la historia de Leland James hoy. Este caso es frustrante y, en mi opinión, nunca debieron haberle quitado a su madre biológica desde el principio. Ella había cambiado su vida por completo desde la persona que era hace años y parecía estar haciendo todo bien. Entonces, ¿por qué no solo se lo quitaron, sino que también intentaron darlo en adopción? No tiene sentido para mí. Y esto también me recuerda al caso que hice sobre Boo Bourne. Porque su madre, Daniel, también cambió su vida, pero fue ignorada continuamente hasta que fue demasiado tarde y su hijo estaba muerto. Y hablando de Boo, de hecho he estado en contacto con su madre, Danielle, y he estado tratando de hacer todo lo que puedo para ayudarla. Porque ella no ha recibido justicia, nadie ha sido castigado por su muerte. Y en Nochebuena se cumplirán 4 años desde que Boo murió. Y he estado enviando correos electrónicos, mensajes y llamando al gobernador de New Hampshire, el gobernador Chris Sununu, solo para ser ignorada. Si quieres ayudar a Danielle a buscar justicia para Boo. Estaba pensando que si un montón de personas empiezan a escribirle al gobernador Sununu, entonces no podrá ignorar a todos. Así que escríbele una carta y hazle saber que Boo Bourne, el niño de 5 años que fue asesinado en su estado, necesita justicia. Aún así, Daniel es una persona muy dulce y ella y su hijo no merecían nada de esto. Al igual que Laura Corkill y Leland. Así que, si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides presionar el botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también. Así te enteras cuando suba un nuevo video 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias por patrocinar Un Mundo Malvado. Adina, Ali, Amy, Ángela, Angie, Beatriz, Catalina, Daniela D, Daniela H, Drew, Frank, Hannah, Rama, Cara, Lori, María, Melissa, Mel, María José Kelly, Naoma, Ray, Shana, Cheyenne, Estefanía, Susana, Susan y Tammy. Ustedes son increíbles. Ahora hay aún más de Un Mundo Malvado. En Patreon tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. Revisa patreon.com Un Mundo Malvado o usa la app de Patreon.